Historia-memoria. En este campo existen fuertes tensiones entre lo que es historia reciente y memoria. En muchos casos, algunos escritores que se dedican a trabajar en el campo de la memoria suelen confundir los términos, sin embargo no son sinónimos. Entendemos que el concepto de memoria es de esencial importancia. Por ello, es preciso identificar las diferencias con la historia. En principio, se trata de dos formas de representación del pasado. La historia aborda el pasado conforme a los requerimientos científicos, aplicando procedimientos críticos para explicar, comprender, interpretar y analizar. La memoria se vincula con las necesidades de revivir, evidenciar o expiar experiencias que los actores conservan en sus respectivas mentes. Según Pierre Nora, la relación entre historia y memoria trata de comprender la administración general del pasado en el presente, mediante la deconstrucción de sus polos de fijación más significativos, es decir, una historia crítica de la memoria a través de sus principales puntos de cristalización, o dicho de otro modo, de una construcción de un modelo de relación entre la historia y la memoria. No obstante, el conocimiento del pasado desde la ciencia histórica o desde el recuerdo resultan operaciones distintas. En el caso del discurso histórico debemos reconocer que la objetividad y los relatos verdaderos forman parte de las permanentes y certeras críticas hacia esta ciencia social. El recuerdo incluye necesariamente sentimientos de aflicción o nostalgia de los individuos que rememoran aquello que han vivido. Ahora bien, un historiador vive en ambos mundos, en el de la conciencia histórica de su tiempo y en el saber profesional. Frecuentemente recoge sus preguntas y sus enfoques y los enfoques de las preocupaciones de su tiempo. También es común que se sienta llamado a intervenir en los debates ciudadanos, aportando a la controversia una opinión más. Quizá esté fundada en su saber, fundamentalmente. En este caso, se incorpora un debate que suele ser denso, pues lo propio de la memoria de una sociedad es la cantidad de voces que intentan darle forma. Políticos, publicistas, periodistas, intelectuales, músicos, poetas, novelistas, ciudadanos llanos, cultores diversos del conocimiento del pasado y hasta historiadores profesionales. No hay dudas que el pasado es de todos, un campo conflictivo y un lugar para la política, pues moldear una determinada imagen del pasado supone siempre definir una posición en el presente y proponer una posición a seguir. Elizabeth Jellin habla de cambios en los paradigmas dominantes en las ciencias sociales operados en nuestro tiempo, plasmado en la proliferación de estudios, conferencias y debates centrados en la memoria. En esta dirección, dice Besetti, sigue abierta una recuperación pública y una edificación política y jurídica de la memoria y de una acción efectiva sobre el pasado. En la intersección de memoria y política se sitúan las apuestas decisivas e inciertas de una formación duradera, equilibrada, de la relación justa entre memoria del pasado e imaginación y voluntad proyectadas al futuro. Para Paul Ricoeur, el gran filósofo de la historia de fines del siglo XX, principios de nuestro siglo, la operación historiográfica entre la memoria y la historia se define en las siguientes dimensiones. El modo documental, dice Ricoeur, aporta los elementos para la construcción de una memoria. El modo explicativo ofrece una narración histórica que despliega explicaciones sobre el pasado
y el modo crítico pone bajo su juicio crítico los discursos de la memoria. El relato histórico es el resultado, así para Riquet, es el resultado de operaciones de análisis, de crítica de testimonios orales y escritos. Es el resultado de una práctica historiográfica. Ahora bien, si la memoria y la historia llegan a presentarse como correlativas y secuenciadas, es porque ambas son una manifestación y un reservorio de la experiencia humana. La experiencia vivida es acumulada en la memoria y la historia es su explicitación permanente y pública. La memoria, dice Aróstegui, como capacidad de recordar, tiene su contraimagen en la capacidad de olvidar, entendiendo por esta algo más que una definición historiográfica. Así, el silencio y el olvido tienen un uso, ejercen un papel en el mantenimiento de las vivencias y ocupan un lugar relevante en la reproducción social y el discurso histórico. La memoria, en resumen, funciona como siempre, en pluralidad, de manera limitada y selectiva, frágil y manipulable. Se vierte sobre todo la percepción del cambio y ejerce un trabajo simbólico de restitución y fundamentalmente de sustitución. La memoria incluye siempre a los demás y actúa y es explicable dentro de unos cuadros sociales. Altward habla de la experiencia de 3 dimensiones o grados inclusivos de la capacidad mnemónica. Ellas son la memoria individual, la colectiva y la social. Según él, más allá de la memoria individual aparecería la memoria colectiva o del grupo, mientras que la social sería de una sociedad globalmente considerada. El autor distingue una memoria interior y una memoria exterior al individuo, una personal y una social, traducida en memoria, por un lado autobiográfica y por el otro lado una memoria social.